Hola, bienvenidas. Voy a empezar con una confesión. Durante mucho tiempo, lo primero que hacía al despertar era agarrar el teléfono. Y lo identifico como uno de los errores más costosos que cometía. No porque sea dramático, sino porque es silencioso. Porque no parece gran cosa, sin embargo, determina el tono de todo lo que viene después el día de hoy. ¿Por qué? El neurocientífico André Huberman explica sobre los primeros minutos de la mañana que cambió completamente mi relación con ese mal hábito. El cerebro atraviesa un estado llamado hipnopómpic, una transición entre el sueño y la vigilia, donde las ondas cerebrales todavía están en frecuencias bajas, similares a la de la meditación. En ese estado, el cerebro es extraordinariamente receptivo y plástico. Es el momento del día donde tienes mayor acceso a tu propio pensamiento, a tu creatividad, a tus intenciones. Ese momento es literalmente un momento de oro en tu mente. Y lo primero que le damos a procesar en ese momento al cerebro es el WhatsApp de la mañana, las noticias que alguien compartió, la historia del Instagram con la vida perfecta de alguien que sencillamente no conoces, la opinión de otros sobre algo que todavía no has pensado tú. El resultado de eso es predecible. Te distraes en el momento más valioso para tu cerebro. Empieza el día con la sensación de que ya todos te llevan ventaja, de que el mundo ya empezó sin ti, de que hay algo que te estás perdiendo. Esa sensación es falsa, completamente falsa, pero el cerebro va por un lado y tú vas por el otro. Y cuando te das cuenta, ya ese día empezó torcido. La solución no es complicada, pero definitivamente va a requerir de decisión. Los primeros 30 a 60 minutos de la mañana son tuyos, son solo tuyos, sin pantallas, sin notificaciones, sin la vida de nadie más. Ese momento es solo para tu cuerpo, para tu respiración, para tu café, tu ritual de imagen o tu mente preparándose para lo que viene durante el día. Y eso no es un lujo, es arquitectura del día. Hay algo que me persigue últimamente. Y en ese momento cuando lo identifiqué me liberé un poco. La ansiedad de estar estancada. ¿La conoces? ¿La has sentido alguna vez? Esa sensación de que el tiempo pasa y tú no avanzas suficientemente rápido. De que otros están logrando cosas mientras tú sigues en el mismo lugar. De que deberías estar siempre más adelante de donde estás. Y yo cuando lo analizo con honestidad me doy cuenta de que esa ansiedad casi nunca viene de mi realidad. Viene de la comparación con otras personas. Y la comparación en 2026 se volvió algo completamente distinto a lo que era antes. El psicólogo Leon Festinger describió que en los años 50 lo que llamó la teoría de la comparación social, la tendencia natural del ser humano a evaluarse en relación a otros. Eso siempre ha existido, siempre ha sido parte de nuestra psicología. Pero antes te comparabas con el vecino, con la amiga del colegio, con quien tenías cerca. Hoy te comparas con millones de personas simultáneamente. Te comparas con la versión más curada, la más lograda, la más fotogénica de millones de personas. Eso en tiempo real y todos los días. Y tu cerebro, que evolucionó para procesar esa comparación con un grupo pequeño de personas reales, no sabe distinguir, no sabe lo que es una selección. No sabe que lo que ve es simplemente una selección, una curaduría, el highlight de la vida que tiene sus propias sombras que nadie publica. Lo procesa como si fuera real y reacciona en consecuencia con esa ansiedad sorda de no ser suficiente, de no estar avanzando lo suficientemente rápido, de estar estancada. Y cuando esa realidad, a decir verdad, no lo estás, la pregunta es, ¿qué hago cuando esa ansiedad llega? Esa comparación es absurda, matemáticamente injusta. Así que la única comparación que tiene sentido, la única que te da información real, es la tuya contigo misma. ¿Quién eras hace 6 meses? ¿Quién eras hace 2 años?
hace un año, hace 5 años. Y desde ahí casi siempre el panorama es completamente diferente. Ahora quiero hablar contigo de algo que en mi caso funciona diferente a como lo describen muchos. Las noticias a mí particularmente no me perturban. Al contrario, sé que hay mucha conversación sobre desconectarse de las noticias, sobre el efecto que tienen en la salud mental, y entiendo esa posición. Pero para mí, estar informada de lo que pasa actualmente en el mundo, a mí me pone en la realidad, y no hay mejor lugar para estar. Saber dónde estás en relación al mundo, entender por qué las cosas son como son, tener contexto para las decisiones que tomas el día a día, sobre dónde vivir, sobre cómo educar a tus hijos, qué significa la economía que te rodea. Eso no me genera ansiedad, a mí me genera criterio. Y el criterio me genera calma. Pero aquí está la distinción que lo cambia todo. No es lo mismo informarse que consumir opiniones. La información te dice qué pasó, te dice los hechos, el contexto. La opinión te dice cómo alguien interpreta lo que pasó, su propia perspectiva, su filtro. El problema no es tener opiniones, porque finalmente todas las tenemos y es completamente sano. El problema es que cuando consumimos tantas opiniones a la vez de tantos lados, empezamos simplemente a repetir lo que escuchamos como si fuera lo que nosotros pensamos. Cuando la cantidad de voces externas es tan alta que la voz propia, la tuya, sencillamente se pierde. Expertos en psicología social han documentado algo que se llama identidad prestada, que es cuando las personas consumen información de forma pasiva y masiva, sin procesarlas, sin cuestionarlas, sin contrarrestarlas. Terminan opinando lo que otros opinan, sintiendo lo que otros sienten. Y todo eso sin darse cuenta de que le perdieron el hilo a su propio pensamiento. Eso no es estar informado, eso es estar colonizado por las ideas de otros. Y aquí quiero agregar algo que para mí es profundamente importante. Y que vivirlo en París me lo confirmó de una manera que yo honestamente no lo esperaba, que es abrirte a la información. También eso es abrirte a criterios y a maneras de pensar completamente diferentes a los tuyos. Y eso, lejos de confundirte, te expande. Vivir en otro país, escuchar otras culturas, entender que hay formas de ver el mundo radicalmente distintas a las que nos enseñaron, no significa que tengas que adoptarlas. Significa que puedes comprenderlas, y comprender no es estar de acuerdo. Hay algo que he aprendido con los años. La sabiduría no llega de una vez. No es algo que te da la experiencia a los 30. A partir de ahí crees que ya lo sabes todo. Pero la sabiduría se va recolectando pedacito a pedacito, experiencia a experiencia, conversación a conversación. A nadie le gusta hablar con quien tiene la razón absoluta sobre todo. Esa persona cierra conversaciones, no las abre. El ser humano evoluciona infinitamente, pero solo cuando está abierto. Y la mente más poderosa no es la que tiene más certezas, es la que sabe cuándo revisar las suyas. La mujer que consume información diversa, la procesa, la cuestiona y luego genera su propia opinión. Esa mujer proyecta algo que ninguna tendencia de moda puede replicar. Esa mujer proyecta solidez. Y la solidez, como la buena arquitectura, se siente antes de que sepas exactamente qué la genera. Antes de diseñar un solo centímetro de tu cocina o tu vestier, necesito conocerte. No tus medidas, a ti. ¿Cómo usas tu cocina de verdad? ¿A qué horas desayunas? Si cocinas sola o acompañada. ¿Qué es lo que más te molesta de tu espacio hoy? Esas respuestas son el diseño. Los planos vienen después. Agenda tu diagnóstico con Milán. Es una conversación sin compromiso. Link en mi bio. Pero ¿cómo evitar que toda esa información, aunque sea información buena, te cree una imagen perturbadora del mundo, que distorsione la realidad? Porque es un riesgo real y la respuesta para mí siempre ha sido la misma.
El equilibrio, siempre el equilibrio. El equilibrio tiene componentes muy concretos que vale la pena nombrar. Una cosa es lo tangible como ancla. Marco Aurelio, que gobernaba el Imperio Romano, en uno de sus periodos más caóticos, tenía una práctica que registró en lo que hoy conocemos como sus meditaciones. Al inicio de cada día, Marco Aurelio se preguntaba qué estaba en su control y qué no. Y ponía su energía exclusivamente en lo primero, en lo que estaba en su control. En tu control, tu mañana, tu rutina, tu forma de moverte, cómo tratas a las otras personas, a esas personas que tienes cerca de verdad. Las decisiones que tomas hoy. A diferencia de lo que no está en tu control, el estado del mundo, las opiniones de los demás, lo que simplemente pasó ayer, lo que pasará mañana. Vivir de esas suposiciones no es saludable. Disfrutar tu día sí lo es. Investigadores del bienestar humano han documentado algo que cambia la perspectiva de las circunstancias externas, incluidas las noticias, el estado del mundo, lo que pasa afuera. Eso representa apenas un 10% de nuestra capacidad de sentirnos bien. El 40% depende de nuestras actividades intencionales diarias. 40%. El mundo entero puede estar en caos y hay un 40% que depende de ti. Hablemos del contacto real como regulador. El estudio longitudinal más largo sobre la felicidad humana que existe, más de 80 años siguiendo las mismas personas, encontró algo tan simple que sorprende. Lo que más protege la salud mental no es el dinero, tampoco es el éxito, ni ningún hábito individual. Son las relaciones humanas reales, la calidad de los vínculos, la profundidad de las conexiones. Las redes sociales para mantener el hilo de las personas reales que están lejos, ok. Para el tejido humano, no para compararte ni para desorientarte. El contacto físico, el contacto real, la cena, esa llamada, un abrazo, una tarde compartida. Todo eso como un regulador del sistema nervioso que ninguna pantalla puede reemplazar. Hablemos de la meditación como higiene mental. Eso es algo que tengo en mis planes incorporar y que la neurociencia respalda consistentemente. 10 minutos de atención plenas al día produce cambios medibles en cómo el cerebro procesa el estrés y la ansiedad. Literalmente cambia la arquitectura interna. Así que no hace falta ser experta en meditación, no hace falta creer en ninguna ideología, solo falta empezar. Así que eso lo tengo pendiente. Eso es algo que estoy construyendo en mi rutina y que invito a todos a considerar. Antes de cerrar, quiero dejarte algo que considero urgente. No vivas en una burbuja. Y con eso no me refiero solo a las noticias. Me refiero a la vida. Hay mujeres que van por el mundo repitiendo opiniones de los demás sin haberlas procesado, sin saber si son reales o no. Evitan temas incómodos porque pues no quieren pensar en ello. Que prefieren no saber porque saber implica responsabilidad. Y para muchas la responsabilidad no es una opción. Y eso tiene un costo. Ese costo es en la calidad de sus decisiones, en la profundidad de sus conversaciones, en la forma en que se mueve por el mundo. Una mujer que se informa, que tiene criterio propio y sobre todo, ¿qué pasa a su alrededor? Esa mujer toma mejores decisiones. Toma mejores decisiones para ella, para sus hijos y para las personas que dependen de sus elecciones. Así que no te pido que te conviertas en periodista ni te conviertas en analista. Te pido que cuando alguien te cuente algo, antes de repetirlo como un lorito, te preguntes, ¿yo qué pienso de eso? ¿Tengo suficiente información para opinar? ¿De dónde viene esta idea? Esa pequeña pausa, ese momento de procesar antes de reaccionar es una de las cosas más valiosas que puedes cultivar. Y tiene un efecto directo en tu imagen. La mujer que reacciona a todo desde la emoción inmediata proyecta inestabilidad. Pero una mujer que piensa antes de hablar, que tiene una perspectiva propia y además la expresa con calma, esa mujer va a proyectar algo completamente diferente. Esa mujer proyecta criterio y el criterio, así como la elegancia, nunca pasa de moda. Te voy a hablar de 3 cosas concretas para esta semana.
La primera y la más inmediata es: el teléfono no entra en los primeros 30 minutos de la mañana. No como una regla eterna, sino como un experimento de una semana. Observa qué cambia en cómo arrancas el día. La segunda, cuando sientas esa ansiedad de estar estancada, hazte una sola pregunta. ¿Comparada con quién exactamente? Si la respuesta es alguien en las redes sociales, sabes que la comparación no es justa. Vuelve a ti. Compárate con quien eras hace 6 meses. La tercera, esta semana elige una fuente de información que no sea una red social. Escoge un podcast de análisis, un artículo largo, un libro que no sea de ficción. Escoge un documental, algo que te dé un contexto real sobre algo que te importe, evidentemente. Y luego forma tu propia opinión sobre eso, pero una opinión que sea tuya. El mundo va a seguir siendo ruidoso. Eso definitivamente no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es la relación que tienes con ese ruido. Si te deja entrar sin filtro, te moldea. Y si lo procesas con intención, te informas sin deformarte. Así que una mente clara no es una mente que ignora el mundo. Es una mente que lo mira con sus propios ojos, no con los ojos de quien lo interpreta por ella. Esa mujer, la de la mente clara en el caos, entra diferente a las habitaciones, entra diferente, escucha diferente, ocupa un espacio diferente y definitivamente va a proyectar algo que ningún outfit fabrica solo. La semana que viene nos vamos con algo completamente diferente de tono, pero profundamente conectado en filosofía. Vamos con Norexi Graterón, con la ocasión especial que nunca llega, con ese vestido guardado, con el perfume sin abrir y la vida que se pospone, esperando un momento que ya está aquí. Ese episodio llevo tiempo queriéndolo grabar y ya es hora. Soy María Andrea Becerra, esto es Habitarte y hasta la próxima.